Radio Eternidad presenta Concierto Grande y Sara Jerez. Como siervo que brama por las aguas. Adoremos y exaltemos juntos la fidelidad de Dios. Por ti, Señor, mi alma. Viernes 2 de diciembre, 8 de la noche. Lugar: Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta: 900 pesos. Siendo en forma de Dios. Para información, www.eventos.radioeternidad.com. Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Contentos de estar con ustedes de nuevo. Y hoy, Laura, seguimos con esta serie que hemos comenzado de programas independientes, hablando de versículos de textos bíblicos que tratan con el tema del matrimonio. Así es, contentos de estar con ustedes una vez más y esperamos que este programa sea de bendición. Y como siempre, sus hermanos y amigos Fausto González y Laura González acompañándoles. Y Laura, hoy tenemos una carta muy interesante, un texto muy interesante. Ya hemos cubierto Primera de Pedro 3, 1 al 7, Efesios 5, 22 al 33, Colosenses 3, 18 y 19. Y hoy vamos a estar hablando de Primera de Corintios 7, los versículos 1 al 9. Y en un futuro programa estaremos cubriendo Primera de Corintios 7, 10 al 16. Estos son unos textos muy interesantes sobre el matrimonio y la soltería, que crean su controversia, y por eso entendemos que es bueno conversarlos con ustedes. Así es, y hoy vamos a estar hablando y contestando la pregunta: ¿por qué no debe negarse la mujer a su marido? Exactamente, y quizás, Laura, un poquito de trasfondo sobre la primera carta de Pablo a los Corintios, porque la vamos a estar tratando hoy y en el siguiente programa. Yo creo que es importante entender de dónde viene y por qué esta carta y este capítulo en particular es tan rico en información sobre las relaciones matrimoniales, la soltería, el sexo y otros temas que efectivamente, como sabemos, ustedes si conocen su Biblia, pues saben que Corintios era una ciudad sumamente inmoral, conocida por, tú sabes, muy mala fama en cuanto al estilo de vida de inmoralidad que llevaban. Y Pablo pues está escribiendo a los creyentes que viven en esta ciudad. Es como vivir en una ciudad hoy en día, Las Vegas, una de estas ciudades que son famosas. Aquí le dicen a Las Vegas Sin City, la ciudad del pecado, imagínate. Entonces, Corintios era una ciudad conocida por su promiscuidad, inmoralidad, prácticas sexuales inapropiadas, que aún la sociedad condenaba, pero que se practicaban. Y entonces ahora estos creyentes están haciendo vida en esta ciudad, y Pablo pues le siente la necesidad, por cosas que le habían preguntado a él, de aclarar conceptos, aclarar confusiones que habían en cuanto al tema de el matrimonio, el yugo desigual, la sexualidad dentro y fuera del matrimonio y demás. Porque pasaba que la inmoralidad de la cultura había entrado a la iglesia. Y entonces por eso Pablo entiende la necesidad de tocar este tema. ¿Y cómo entra, Laura, la inmoralidad de la cultura a la iglesia? A través de los feligreses, a través de la congregación que vienen de esa cultura. Dios los salva, Dios se revela a ellos, y ahora ellos eran parte de esa cultura, pero ahora ven que tienen un nuevo dueño, tienen una nueva ciudadanía, tienen la palabra de Dios ahora para que les dice cómo deben ser las cosas. Y estos congregantes estaban confundidos, no sabían cómo hacer las cosas. Y Pablo pues entiende que debe aclararle y explicarle muchas cosas, y gloria a Dios por eso, porque no estamos muy lejos, Laura, hoy de ser un Corinto. No somos muy lejos nosotros, donde quiera que vivamos, de vivir en una sociedad altamente sexual, inmoral, desprovista de todo principio bíblico y cristiano sobre la conducta que debe llevar cada persona. Y la iglesia de hoy cada vez se parece más al mundo.
Y como tú dices, la cultura ha entrado dentro del mundo y aquí en Estados Unidos lo vemos tan claro, donde existe mucho personas viviendo juntas sin estar casadas y no lo ven mal. Se piensan que son creyentes y aún tienen esas prácticas. La promiscuidad, el adulterio, la homosexualidad, el transgenderismo, todas estas cosas que están pasando hoy en día y que aunque queremos creer que están fuera de las paredes de la iglesia, en realidad es difícil porque el mundo entra y sale de la iglesia. Claro. Entonces, creemos que es muy apropiada hoy esta carta también. Yo creo que los creyentes de hoy, al menos los que nosotros podemos ver cerca, ¿verdad?, piensan que pueden vivir como el mundo y aún ser creyentes. Y entonces eso no es correcto, eso no es bíblico. Ahí nos llama la palabra que somos separados, somos diferentes, somos luz en medio de la oscuridad, pero vemos cada vez más la mundanalidad. Y vamos a tratar, Laura, siguiendo estos versículos, vamos a tratar temas que son muy relevantes hoy. ¿Qué hago si estoy con un marido incrédulo? ¿Me debo quedar con él o me divorcio? ¿Qué tal si mi esposa no creyente y yo creyente me quiere abandonar y se quiere ir con otro? ¿Qué hago? ¿Qué hago si me divorcié? ¿Me puedo casar de nuevo o me quedo soltero? Es decir, son preguntas que hoy en día todavía mucha gente nos hace y llegan al programa continuamente este tipo de preguntas. Yo creo que con estos dos programas vamos a aclarar muchas de esas interrogantes. Y entonces, Laura, el texto empieza en el versículo 1 de 1 Corintios 7 diciendo: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Fíjate, le está respondiendo una carta anterior que le habían escrito a él y esta es su respuesta. Y entonces, fíjate, cuando él dice, Laura, tocar mujer, yo creo que es fácil entender que esto quiere decir tener relaciones íntimas con tener sexo con la mujer. Y entonces Pablo le está diciendo al hombre soltero que no debe tener sexo. Ni con la mujer ni con nadie. Si tú no estás casado, tú no debes tener intimidad con nadie, porque la intimidad sexual es parte del pacto matrimonial. Sí. Y para Pablo, como él era soltero, él decía que era mejor permanecer así. Exacto. Eso no quiere decir que el matrimonio es algo negativo, eso no es lo que Pablo está diciendo, porque en Génesis vemos que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y él le va a ser una ayuda idónea. Que Génesis 2:18. Exacto. Y Proverbios dice que el que haya esposa ha encontrado algo bueno, buena cosa ha encontrado y alcanza el favor de Dios. Yo sé que hay en la palabra muchos textos que hablan del matrimonio y las bondades del matrimonio. Pero aquí Pablo es soltero y le está diciendo a estos hombres que le consultaron, mira, te conviene estar como yo, porque así puedes servir al Señor, así puedes dedicarle tu vida al Señor. Con esposa, pues ahora tu vida va a tener que girar en torno a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, y eso cambia las cosas. No que sea malo, pero él está dando este consejo. Y entonces en el versículo 2 él sigue diciendo, no obstante, por razón de las inmoralidades, que es lo que vemos hoy, porque hay inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Exacto. O sea, porque hay tantas tentaciones, entonces cada uno debe tener su esposa y su esposo. Él le está diciendo, Laura, mira, si no se pueden abstener como yo y ser solteros, cásense entonces, que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su hombre, porque la sexualidad es parte del matrimonio. No es algo que se concede fuera de la relación matrimonial. La Biblia le llama al sexo fuera del matrimonio fornicación y lo denomina pecado ante los ojos de Dios, que es lo que estamos viviendo hoy. Hoy en día la palabra fornicación y la palabra pecado para el mundo son totalmente términos antiguos, obsoletos. Si tú le dices a alguien, no, porque eso es tu pecado que te hace hacer esto, ellos te miran como, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué es eso pecado? Hoy en día la sociedad sin Dios no reconoce esta terminología. Por eso cuando le decimos a un incrédulo, a una incrédula, que tú no puedes estar íntimamente con tu novio, con tu pareja o con el compañero de trabajo con quien te acostaste ayer después de una reunión de oficina,
ellos no entienden porque ellos dicen, pero eso es lo más normal, Sí. tener sexo No, con quien y tú sobre quieras. todo personas solteras piensan que tener sexo antes del matrimonio es normal. Ujú. Ya lo han normalizado, se han insensibilizado a que eso es pecado, que Dios lo llama fornicación en su palabra. De verdad que es increíble como creyentes Ujú. han obviado ese mandamiento. Sí. ¿No? Y que es lo que la cultura nos enseña. Claro, Y es como decíamos al inicio, Laura, aunque yo esté en la iglesia, el mundo entra y sale de la iglesia porque somos nosotros que llevamos estas cosas. Exacto. Las oímos en la televisión, en un programa de radio, la vemos en el internet y ahora esas son las cosas que permean y que atacan nuestras mentes, nuestro corazón. Y lo vemos como algo que el mundo está haciendo y entonces nos Sí. preguntamos, si el mundo lo está haciendo, ¿será verdad que es pecado? ¿Será verdad que eso no se puede hacer? ¿será verdad que Dios dijo, como pasa en Exactamente. Génesis? Entonces, definitivamente, Pablo le está advirtiendo a los solteros de la iglesia, a las solteras, de que se abstengan del sexo a menos que estén casados, porque si no estarían pecando contra Dios. ¿Verdad? Y ahora pasa a hablarle ya a los esposos, a los casados, en el verso 3, Laura, ¿qué dice? Le dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Ya él ahora se dirige ya no a los solteros, sino ahora dentro de los casados, a quienes les corresponde la intimidad sexual. Ahora él está diciendo a ellos, mira, si estás casado, correspóndele a tu pareja, a tu cónyuge. Si eres el varón, ten intimidad con tu mujer. Si eres mujer, ten intimidad con tu marido, porque así es como Dios lo ha determinado. Ujú. Satisface esos deseos con la persona legítima que Dios ha puesto en tu vida, que es tu esposo o tu esposa. Y esto Pablo también lo señalaba, dicen los académicos, porque al esta gente venir de este trasfondo tan inmoral, ahora se ven queriendo seguir las ordenanzas de Dios, queriendo vivir piadosamente, pero entonces vienen de trasfondos bien inmorales y ahora no saben qué hacer. Quizás tenían prácticas sexuales muy mundanas que ahora como portadores del Espíritu no se sentían cómodos. Imagínate una pareja hoy en día que entonces el marido le está pidiendo a la mujer que haga esto y que haga esto y que haga aquello, y la mujer ahora, siguiendo la palabra de Dios, entiende que wow, esto es muy de lo que hacíamos antes, esto se parece mucho a nuestra vida anterior, no me siento cómoda en ese sentido. Entonces parece que había matrimonios dentro de la iglesia donde uno o el otro se estaban negando al otro. Y entonces Pablo le está diciendo, mira, eso no es una opción. Si hay que revisar sus prácticas sexuales, hay que revisarlas a la luz de la palabra. Pero negarte no es una opción. Y hoy en día, obviamente, no es por esa razón que las mujeres se niegan o los esposos. Aunque lo vemos, Laura. Nos llegan preguntas de esposas que dicen, mi esposo quiere hacer esto y yo no me siento cómoda. ¿Qué recomiendan ustedes? Exacto, recibimos de eso. Pero también pasa que la mujer usa el sexo como castigo. Y entonces se quiere negar al esposo porque entiende que eso es un favor que él no se merece, porque no hizo aquello o lo otro. Exactamente. O porque estoy resentida con él, porque él no me hace esto o me hace aquello. Y ese es el arma que usa la esposa para de alguna manera retaliarse y castigar al marido. Y eso pues es pecaminoso también. Y Pablo está incluido en todas esas cosas que nos hacen usar la intimidad o la falta de intimidad como arma. Entonces hay que examinar nuestra motivación. Cuando le digo que no a mi pareja, a mi cónyuge, a la hora de la intimidad, ¿cuál es mi motivación? ¿Es que verdaderamente estoy cansada? ¿Es que me siento mal, me duele la cabeza? O es que verdaderamente estoy usando esto porque yo no le voy a dar lo que él quiere cuando él esta mañana me habló así o me hizo esto. Y entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Tengo intimidad aunque esté dolida, aunque esté resentida? No, habla con él. Hablen y traten el tema, hablen el problema, traten de resolverlo para que entonces cuando llegue el momento de la intimidad, pues no haya obstáculo. Claro, porque si eso se sostiene por mucho tiempo, lo que hacemos es abrir una puerta al enemigo, porque la tentación está ahí. Entonces nosotros simplemente le abrimos esa puerta a Satanás, que va a entrar a tentar
al uno o al otro, porque no es el hombre solamente el tentado, la mujer también Claro es que tentada sí. hoy en día. Y fíjate que así nos dice Pablo también cuando nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ujú, Si hay un enojo, si hay algo que no ha estado bien, no te vengues ujú. diciéndole que no a tu cónyuge en la intimidad, sino ventila tu enojo, habla con él o ella, que puedan llegar a un acuerdo, Exacto. resolver el asunto, para que cuando llegue el momento del acercamiento físico no haya nada que lo impida. Exacto. ¿Y cómo sigue entonces, Laura, el versículo Entonces, 4? el versículo 4 dice, la mujer, ahora él explica un poquito más sobre eso, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Entonces ya le está haciendo, fíjate, ahora él lleva esto a otro nivel. Primero dice, no se nieguen, y ahora le da la razón por qué. ¿Tú sabes por qué? Esposa, porque tu cuerpo le pertenece a tu marido. Wow. El día que te casaste con él, parte de ese pacto matrimonial incluía que tu cuerpo ahora le pertenece a él. Por eso el adulterio es tan grave, Claro. porque algo que le pertenece a mi cónyuge, yo se lo estoy dando a otra. Ujú. Y ahora eso violenta esa Exacto. exclusividad y ese pacto. Igual el Creo hombre. que en uno de los programas Perdón. anteriores decíamos que Dios es que hace todas las instituciones, el matrimonio es una de ellas, y Él establece cómo cada institución ha de funcionar y quién es el cabeza de esa institución, quién es el que sigue en esa institución, y mientras nosotros respetemos los mandamientos de Dios y la autoridad de Dios y la autoridad que Él ha establecido, nos irá mejor. Y entonces Él aquí está diciendo, tu autoridad, esposa, la autoridad de ambos es Dios, y luego la autoridad de la mujer es el hombre, y el cuerpo de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer. Eso es increíble. Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. De manera que ahí está el corazón de este asunto, que yo creo que muchos matrimonios, Laura, no han entendido este concepto de que una vez que tú te casas, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Yo veo que la mayoría de las parejas no entienden eso. Sí. Yo sé que estoy en un matrimonio, yo sé que no debo Claro. adulterar, pero yo no he entendido la razón por Sí. qué. Y la razón es esta. Parte de mi pacto matrimonial incluye parte de ese acuerdo, parte de esa promesa, de ese convenio que hicimos con Dios y con mi cónyuge, incluye que ahora mi cuerpo físico le pertenece ahora a mi esposo o a mi esposa. Y fíjate, Y eso debe tener mucho poder a la Sí. hora de yo considerar dárselo a otra persona. fíjate que eso se concilia bien con la idea de que somos una sola Una carne. sola carne. Si somos uno así, ¿cómo yo puedo dar parte de lo que no me corresponde? Somos uno. Exactamente. Eso es como indivisible. Entonces yo no puedo tener sexo con otra persona, Ujú. porque Así es. yo soy parte de otra persona. Entonces, luego de aclararle ese concepto del apóstol Pablo a estos esposos y esposas en Corintios, ¿cómo sigue? ¿Cómo amplía o profundiza más en el Claro. versículo Entonces, 5? él sigue diciendo, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Luego vuelvan a juntarse, de manera que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Ahí hay un tanto que está diciendo Pablo. Exactamente. Él le está dando explicaciones ahora más Ujú. específicas, porque probablemente, Laura, muchos de estos esposos y esposas, como dijimos hace unos minutos atrás, venían de unos trasfondos de una vida sexual licenciosa, que ahora les costaba trabajo como llevar este estilo de vida
ahora piadoso, sexo santo. Ellos esto ahora era algo nuevo, entonces seguramente había mucha confusión y Pablo le está diciendo, mira, la solución no es privarse el uno del otro. La solución no es que la esposa diga, ay, es que eso que yo hacía antes ahora no lo puedo hacer contigo porque me siento que estoy pecando. Esa no es la solución. Lo que tenemos es que convertir el sexo. Tenemos que bautizar el sexo, redimirlo, hacerlo bíblico y santo y piadoso y ahora poderlo emplear. Pero eso toma un proceso, eso toma que esas mentes sean transformadas y renovadas por la palabra y que eso ahora tenga un efecto en toda su manera de vivir, incluyendo la sexualidad. Y entonces él le dice ahora muy claramente, no se priven, no se nieguen. Negarse el uno al otro cuando el otro te busca no es la solución. Eso no te va a hacer más santo, eso no te va a hacer lucir mejor delante de Dios, porque Dios te dio el sexo, Dios te dio ese regalo. Él lo que quiere es que tú lo emplees correctamente. Claro, y para aquella que lo hace para castigo, pues también esa es la razón, no te prives, excepto de común acuerdo. Y entonces le da como esa excepción también, diciéndole no se priven, le dicen, a menos que ambos se pongan de acuerdo y que entiendan que hay algo por lo que hay que orar en la relación, hay algo que no está funcionando, hay algo que, pues, pueden tomarse un breakcito, pueden tomarse un break, un descanso, pero es para orar, porque ambos están de acuerdo en que hay que hacer cosas aquí, hay que cambiar cosas. No es por la razón que lo hacemos muchas veces, para castigar al otro, porque no tengo ganas, porque ya no me siento igual, porque ya no me siento atraída, como yo he oído esposas decir, ya mi marido no me atrae, así que ya no me interesa, o el marido ahora está mirando a otro lado, porque entiende que ya la mujer no satisface su necesidad de sexo variado y más de película, ¿ves? No, esa no es la razón es porque están teniendo algunas dificultades. Tómense un tiempo, es como un ayuno, Laura, es como un ayuno de la carne. Es un ayuno que en vez de ser de comida, es de la intimidad. ¿Por qué? Dedicarse a orar por cualquier cosa. Porque vamos a orar y vamos a ayunar de la intimidad, pero enseguida volvemos a juntarnos cuando acabe ese tiempo, de manera que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Y eso es lo que pasa, Laura, en muchos matrimonios hoy en día, que descuidan la intimidad, después de años de casado, dejan pasar meses, y algunas parejas conocemos que tienen años que no han tenido intimidad. Entonces eso le abre al enemigo la puerta para tentarte, y que ahora tú quieras o recurrir a la masturbación y pornografía o llevar eso a una relación virtual con otra persona o una física, cuerpo con cuerpo, que es lo que te hace caer en adulterio y infidelidad y todas estas cosas que nos hacen pecar contra Dios. Y fíjate que él dice, por causa de la falta del dominio propio, porque ese es un fruto del Espíritu, pero todos tenemos necesidad de tener más dominio propio en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo ahí, el dominio propio es necesario y muchos de ustedes no lo tienen. Y cuando ustedes le abren esa puerta al enemigo, el dominio propio los va a traicionar y van a establecer relaciones ilícitas con otras personas. Y yo creo, Fausto, que hoy en día hay más que en esa época de Corintios, más posibilidades de abrir puertas más fácilmente por eso de la pornografía. El internet, porque todas estas aún cosas. Teniendo un sexo digital con otra persona, yo estoy adulterando, aunque esa persona no esté físicamente ahí. En la época de los Corintios, tú no podías tener sexo virtual a través de WhatsApp con un video que tú estás grabándote desnuda, y se lo mandas al otro y el otro. Eso no lo tenían los corintios, así que hoy en día está mucho más facilitado. Por otro lado, Laura, dicen los académicos que escriben sobre este texto que muchos de los matrimonios, pues, por ejemplo, eran ambos incrédulos, ahora uno de los dos se convierte, se empieza a congregar, pero el otro no. Está en yugo desigual, como lo vemos pasar hoy también. Pero ¿qué pasa? Ese nuevo creyente ahora se negaba a la intimidad
porque el cónyuge no estaba en la fe y quería ese tipo de sexo inmoral al que estaba acostumbrado o acostumbrada, y el cristiano ahora dice, yo no puedo ser parte de esto, yo tengo que negarme, porque me contamino con la mundanalidad de este otro. Y Pablo le está diciendo que eso no es así, que ya al ser un matrimonio, al ser esposos, y lo vamos a ver más en el programa próximo, Laura, cuando ya le empiece a hablar de cómo el esposo es santificado por la esposa y una serie de conceptos, pero que la solución no era negarse a la intimidad. Así es. Y entonces seguimos con el versículo 6. Versículo 6. Y Pablo sigue diciendo, por esto lo digo, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Y aquí, Laura, es importante entender que él hace referencia, como empezó la carta, es al tema de los casados versus los solteros, ¿ves? Porque Pablo está aclarando que esto es una opinión de él y que no necesariamente es algo que hay que no hacer. Se case. Exactamente, como que el que les está enseñando tiene que hacer lo que él hace. Yo no me caso, ustedes tampoco, no, porque es importante que quede claro que el estatus espiritual, la condición espiritual del individuo no está ligada a su condición marital. Algunos creen que uno es más santo que el otro y no es así. Por ejemplo, se sabe que hay algunos que creen que el soltero, al mantenerse célibe y dedicarse al Señor 100%, como una monja católica, una monja, un cura, pues de alguna manera está a un nivel espiritual más alto que el casado, que se entrega a su carne, a satisfacer sus apetitos sexuales con su cónyuge. Y eso es importante aclarar que no es así. Dios estableció el matrimonio, Él crea a Eva para Adán. Y creó el sexo. Y lo unió, y los hizo una sola carne, y les regaló el sexo como regalo para procreación y para placer. Y para nada debemos creer ahora, porque somos cristianos, que eso me hace un cristiano de menos calibre o de menos santidad que uno que se abstiene del sexo. Claro. Y eso le pasa, Laura, a personas que tienen muchos años que han vivido sin Cristo toda su vida y ahora se convierten a los 30, a los 40, a los 50, y después de haber tenido una vida de sexo muy mundana, ahora sienten que yo no puedo tener sexo porque el sexo lo asocio con mi vida sin Dios y no me gusta. Entonces, esa mente tiene que ser renovada por la palabra para ahora entender que no, que eso, si bien tú lo hiciste por motivos carnales y mundanos durante toda tu vida, resulta que eso era un regalo de Dios, que tú no supiste emplear porque no conocías a Dios. Pero ahora conoces a Dios. ¿Qué haces con el regalo? Le das el uso apropiado. No lo descartas, sino que le das el uso apropiado ahora. Y él sigue diciendo en el versículo 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de su Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. De manera que él aquí sigue aclarando, fíjate, él da una reversa al tema de la soltería de nuevo, en cuanto a la concesión, lo digo por mí, no es mandatorio, pero entonces aclara que esto es un tema de dones. Dios le da a algunas personas un llamado particular y con ese llamado viene ese don de abstinencia. Para esta persona, el no tener sexo no le hace falta. Es decir, parte de ese llamado, Dios lo equipa para que esa necesidad de tener intimidad física no la tiene ya. Y entonces no es como un castigo, no es como que, ay, yo tengo que servir a Dios y no puedo estar con otra persona. No, Dios le pone ese deseo. Es como, Laura, es como cuando Dios toma a una persona de una congregación X y ahora le da un llamado de irse a las Filipinas. Y tú dices, pero ¿por qué a las Filipinas? Porque Dios ha puesto eso en su corazón. Y ahora irse a las Filipinas para esa persona es como ir al supermercado de la esquina. Para él eso no es ningún problema, porque Dios le ha puesto eso en su corazón. Para mí es un problema porque Dios no me lo ha puesto. Y yo digo, wow, las Filipinas, qué lejos, dejar mi familia, dejar esto. Porque Dios no me ha dado ese llamado a mí, no me ha equipado para eso. Igualmente para el que Dios le da el llamado a la soltería,
pues obra en su corazón para no necesitar la intimidad. Pero fíjate que esto también deja entredicho algo importante, y le hablamos entonces ahora a los solteros. La soltería no es para ser usada para mi propio beneficio si soy creyente. La soltería entonces, cuando Dios me da ese don, o estoy soltero porque es un charis del momento, que Dios en este tiempo me dijo, tú vas a ser soltera, es para usarla para el reino, Amén. no para fines privados. Ahora yo voy a vivir para mí, voy a hacer 5 carreras, y voy a tener mucho dinero, y voy a ser independiente. Para eso no es la soltería, eso es usarlo para uno mismo. En realidad, lo que decía Pablo es el que es soltero puede usar toda su vida ahora. Ya no tiene un entretenimiento con un esposo o un entretenimiento con hijos. Puede usar toda su vida, sus recursos, su tiempo para dedicarlo para el al avance reino. del reino. Amén, amén. Así es. Y entonces en el versículo 8 continúa diciéndoles, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Ves? Los que no se han casado y los que han perdido a su cónyuge por muerte, pues quédense como yo. Claro. Eso, mira a mí cómo me va, mira yo cómo sirvo al reino, mira yo cómo puedo usar cada minuto de cada día para vivir para el evangelio y para llevarlo a todas partes. Así es. Sin embargo, si no pueden mantenerse en pureza, le manda a las viudas que se casen, porque al final de cuentas es si tienes el don para quedarte soltera o para quedarte viuda, hazlo. Y eso es bueno. Pero si no, cásate para que no te andes Y es quemando. interesante, Laura, cómo Pablo hace referencia a este concepto de los no casados. Porque fíjate que usa ese término no casado, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento ese término. Y es en 1 Corintios que aparece. Pero fíjate cómo él lo distingue de las viudas, de las vírgenes. ¿Ves? Hay una diferencia en estos conceptos. De manera que los no casados hace referencia a personas que estuvieron casadas y que ya no lo están, pero que no son viudas. Por ejemplo, divorciados. Gente que tuvieron una época con una persona, pero ahora no lo están. Sí. Versus el soltero también, que no se ha casado, es alguien que no ha estado con pareja, y entonces él hace esta diferenciación a cada uno. Y entonces, ya para ir cerrando, el versículo 9 concluye diciendo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y ese es el famoso versículo que a mucha gente le gusta usar cuando ahora quizás son viudos o son divorciados y conocen a alguien y se quieren casar a los 2 meses. Porque si no, porque Pablo dice que es mejor casarse que quemarse. Sí, pero también Pablo habla del dominio propio y del fruto del Espíritu. Entonces, muchas veces un hombre de 40 y pico conoce a una mujer de 40 y pico porque él enviudó o él se divorció, la mujer lo dejó, por ejemplo, y ahora quiere rehacer su vida, y resulta que en cuestión de 2 o 3 meses ella quiere casarse porque no quiere quemarse. No, pastor, porque es que ya yo estoy acostumbrado a estar con una mujer. Yo no es que yo soy un soltero, ya yo estuve con mi mujer muchos años, entonces yo necesito. Digo, sí, es verdad, eso es cierto, yo no le estamos quitando valor a eso. Pero tú quieres conocer a esta mujer. Y tú quieres que esta mujer te conozca a ti, porque tú te lanzas a un matrimonio en cuestión de días y semanas y tú no sabes si ustedes pues pueden tener un matrimonio que funcione para ambos y que glorifique a Dios y que sea lo que Dios quiere para ustedes. Y el tema de la intimidad no puede ser el único que gobierne su decisión. Es un tema que va a entrar en la ecuación, pero yo creo que también como cristianos Dios nos llama a ejercer dominio propio, Dios nos llama a ejercer el fruto del Espíritu, la paciencia, el autocontrol. Entonces, conoce a tu potencial pareja, conoce a esta persona mientras estás ejerciendo dominio propio. Y sí, probablemente no deba ser un cortejo de 5 años, ni de 3, ni de 2, pero desen por lo menos un tiempo razonable que sus consejeros recomienden para ustedes poderse conocer. Mucha de esta gente, Laura, ya viene con hijos de matrimonios previos, vienen con situaciones que pueden hacer de la relación problemática. Entonces, déjense aconsejar, traten todos estos temas que hay que resolver antes de la unión y entonces planifiquen su matrimonio.
De manera que sí, Pablo habla de no quemarse y de casarse, porque ustedes no tienen el don de la abstinencia. Pero eso no significa que vamos a correr y tirarnos de cabeza a una relación porque no me quiero quemar. Yo creo que en la palabra, Laura, como en todo, hay que oír el consejo completo. Yo no puedo irme a una sola palabra de un solo versículo y hacer ahora de eso una bandera. Yo creo que el llamado principal es al dominio propio. Amén. Porque ese es un fruto del Espíritu. Entonces, ese dominio propio se tiene que ejercer en todas las áreas. Y eso de dominio propio me va a hacer esperar, tener paciencia, no caer en pecado. Obviamente, si no estamos alimentando al Espíritu, no vamos a tener mucho dominio propio. Así es. Entonces, al final es alimentar al Espíritu. Yo creo, Laura, que con esto terminamos. Para la próxima entrega vamos a seguir con 1 Corintios 7, ahora del versículo 10 al 16, donde se siguen aclarando y explicando muchos de estos conceptos. Esperamos que esto te haya ayudado, que te haya servido, y te esperamos en una próxima entrega de tu programa Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.